¿Qué hubo? ¿Cómo está la vaina? Sí, buenas, ¿cómo ha estado? A la manito. ¿Qué pasó, mi pana? Háblame de ti. Yusham Shushantam. Putsane Ñikikyam. Épale, bro, ¿cómo estás? ¿Todo fino? Hola, somos sus comadres de Más Podcast para Más Orgullo. Reunidas digitalmente, acortando distancias y armando un círculo virtual con nuestras voces que viajan tras las huellas de la diáspora africana. Este es un nuevo canal producido por el Movimiento Afrolatino Ciaro y conducido por el Comité de Más Conversaciones para amplificar y centrar las voces negras. Con la intención de fortalecer las conexiones y compartir las experiencias de las personas afroindígenas y negras desde sus territorios. Únete a este viaje a través de la palabra y acompáñanos a problematizar, desmontar y reparar el racismo estructural de nuestra sociedad. Únete al comadreo de Más Podcast para Más Orgullo. Se teje en mi cuerpo la manta bordada de mi herencia africana. La arcilla roja de los suelos amazónicos tornea mi figura. Las pinturas ingenuas de mis memorias ancestrales se deslizan entre mis imaginarios, trayendo alegría y esperanza. San Juan Guaricongo, a cabeza pela, ahí, tambor, tambor, tambor despierto bajo mi vientre, tambor, maraca, tapara y fulía, las tradiciones de esos pueblos que reconozco cercanos me llaman al retorno. Somos tradición y etnicidad. Somos poder creador, talento, destreza e inspiración. Somos genio, cuerpo, arte y artesanía. Muchas gracias por sintonizarse con nosotros el día de hoy. Acabamos de escuchar un poema titulado Cuerpo, Genio, Arte y Artesanía, creado por quien les habla, Milvia Berenice Pacheco Salvatierra. Y este poema fue creado especialmente para abrir este episodio número 3 de nuestro podcast, Más Podcast para Más Orgullo. Y hoy también estará sosteniendo el espacio conmigo mi comadre Aidel Lavariega, quien también les compartirá un poema para el cierre de este episodio. Aide, por favor, entra a la rueda. Muchas gracias, Milvia querida. Muchas gracias. Estoy entrando aquí en este espacio con mucho agradecimiento y también quiero invitar a las comadres del Comité de Más Conversaciones para Más Orgullo que también están uniéndose a esta rueda de conversación para acompañarnos a problematizar el tema que traemos hoy a conversar sobre arte y artesanía. Gracias, querida Aide, por supuesto. Mi nombre es Ángel Durán y me conecto desde aquí de Colombia. Saludos, comadres. Yo soy May Bugueto y me conecto desde Caracas, Venezuela. Yo soy Minox y en este momento estoy conectada desde Ciudad de México. Mi nombre es Gabriela Cano, conocida artísticamente como Black Mama, y me conecto desde Quito, Ecuador, pero estoy representando a la hermosa tierra de Esmeraldas. Hola, las manitas, los manitos. Por aquí Raiza de la Hoz Pérez desde Riohacha, La Guajira, Colombia. Hola, ¿qué tal? Soy Ever Uciel. Me estoy conectando desde Seattle, Washington. Soy proveniente de Pachuca y qué bueno que estamos aquí. ¡Haciendo podcast! ¡Yeah!
¡Qué rico! Colombia, Venezuela, Ecuador, Pachuca, Ciaro, conectándonos a hacer esta rueda para este episodio del día de hoy. Aide, cuéntanos qué temas traes a la rueda de este episodio para conversar. Hoy estamos aquí porque en este capítulo queremos conversar sobre cómo nos afecta la manera arbitraria en la que la sociedad le asigna valor a la relación arte-artesanía y problematizar los criterios según los cuales una obra es definida como arte o como artesanía. Algo bien importante que hemos estado platicando es que queremos resaltar la racialización de las artes como una de las causas fundamentales de los mecanismos de exclusión y su lógica de funcionamiento en relación con la diversidad cultural, y que esta lógica de exclusión no solo impacta lo que consideramos arte, sino también afecta las identidades y el valor que nos damos como personas. Pero antes de lanzar la pregunta, Milvia, ¿quieres leer la definición de la palabra arte? Claro. Bueno, todas estas cosas son conceptos que agarramos de internet y queremos compartir 3 conceptos. 1, arte como la capacidad, la habilidad para hacer algo, el talento, el genio, la actitud, la condición, la disposición, la inspiración, la destreza, la habilidad práctica, la experiencia, la maestría. Otro concepto es la manifestación de la actitud humana mediante la cual se interpreta lo real o se plasma lo imaginado con recursos plásticos, lingüísticos, sonoros o de movimiento. Y una tercera que es el arte es una actividad humana consciente capaz de reproducir cosas, construir formas o expresar una experiencia. Si el producto de esta reproducción, construcción o expresión puede deleitar, emocionar o producir un choque. Ahora yo digo, si estos conceptos que acabamos de escuchar es lo que toda la gente entiende como arte, ¿verdad? Son los criterios establecidos. Para hablar del arte, nos estamos haciendo esta pregunta. ¿Tú quieres hacer la pregunta, Aide? Sí, Milvia. La pregunta es, ¿por qué la producción artística que crea la gente negra o indígena no tiene la categoría de arte? Y este es el momento de la rueda, entonces invitamos a las comadres, acérquense aquí a la rueda, vamos a platicar, vamos a hacer crear movimiento. ¿Quién quiere empezar? Gracias, Aide. Creo que esa es una pregunta importantísima. Y como para empezar la discusión, yo creo que podemos pensar en que nada más la pregunta parte de que hay un referente externo que proviene de un canon, que es el canon europeo, que determina, impone, como todos hemos dicho aquí en nuestras conversas, criterios de belleza, de hacer y de praxis, pues. Y ese canon excluye a individuos que pertenecen a otras tradiciones históricas, culturales y geográficas. Yo creo que entonces podemos decir que se impone una matriz que condiciona lo que es y lo que no es. Y esa matriz automáticamente jerarquiza y excluye. Y por supuesto, valora. En esa matriz se valora como arte lo que proviene de Europa, en un momento de la historia de esa civilización, de ciertos países, de ese continente. Y por supuesto, se excluye lo otro y se le coloca la palabra artesanía como si fuese algo de menor grado. La maestra Maybe aquí nos ha dado, pero bueno, pues, en pocas palabras, pues, nos ha dicho la razón por la cual nos excluyen, nos mandan a la periferia y nos hablan nos minimizan en nuestra producción de arte, ¿no? Y eso habla, pues, de esa estructura racista en lo que hablamos. Bueno, yo tengo que decir también en relación a lo que decía Maybe y lo que han traído la mayoría de las comadres acá, me causa muchísima curiosidad cómo cualquier tipo de arte y de conocimiento negro que históricamente lo han colocado en una categoría para denigrarlo, sube de categoría automáticamente cuando tiene algún tipo de intervención de
las personas blancas privilegiadas y que están en los poderes. Y un ejemplo de esto es como, por ejemplo, todo lo que está alrededor del tejido indígena, del tejido afro, y parte de esto lo podríamos mencionar como, a mi parecer, apropiación, y pasa de ser un producto que puede tener un valor mínimo y va a estar intervenido y tendrá pues el triple, el cuádruple del precio. Un caso de eso es, por ejemplo, cuando se trabaja con majagua de plátano, o cuando se trabaja con fique, o cuando se trabaja con palma de iraca. Las mujeres negras, por ejemplo, de La Guajira, hacen muchísimo arte con estos materiales que son propios de nuestro territorio. Y al ser intervenido por personas que no son de nuestro territorio, pero que encuentran allí como una mina para extraer y para construir, lo intervienen con piedras, lo intervienen con otros productos, con otros materiales, y el valor de ese producto lo triplican, pero aún así las personas en territorio siguen ganando exactamente lo mismo. A mí eso me causa muchísima indignación, porque siento que mientras está hecho por nosotros es artesanía, pero inmediatamente ellos lo apropian y lo intervienen, cambia de valor y lo convierten en arte. Claramente que tienen también otras posibilidades de difusión para la venta del producto, pero esto es explotación pura y dura. La palabra indignación me resuena mucho, Raiza, desde mi experiencia desde México, que ha sido un país donde la casta se ha tratado de continuar después de la colonización, ¿no? Y la continua neocolonización. Y una de las cosas que sucede mucho es de parte de mis padres, que son artesanos, y por ser indígenas es esta parte de no caber en otros espacios, como solamente excluir y mantener su trabajo en ciertos espacios. Entonces crear esa exclusión que va basada en la raza para continuar creándolo así en otras formas de socioeconomía, otras formas de posibilidades de continuar creando un sustento. Entonces, al excluirlo de, por ejemplo, un museo o una galería, entonces se hace una opresión para que la comunidad, en este caso mis padres en familia, no tengan la oportunidad de tener una posibilidad de incrementar su economía de una forma generacional, sino al contrario, ¿no? Es como una forma de mantener en el lugar dentro de la casta, de una forma que es a través de la raza, que es a través de la clase social, pero que al parecer es como una forma de arte, o una forma desde la academia o desde una forma intelectual, pero que en la realidad la violencia que se crea es directa a través de las oportunidades económicas que se pueden tener como persona o como familia también. Todo el tema artístico y cultural de las personas negras e indígenas son invisibilizadas porque de alguna manera permite mantener un sistema de producción o colonización, o un sistema colonizante que de alguna manera se mantiene a raíz de desconocer elementos de la cultura. Para nadie es un secreto que, por ejemplo, todo lo ancestral, todo lo indígena se articula directamente con el medio ambiente, con la madre naturaleza, con el espíritu de la naturaleza. Tener un arraigo, separarnos de lo que son estos elementos espirituales y ancestrales, son necesarios para el mantenimiento y la producción del capitalismo. Es decir, el capitalismo no le sirve que lo que es originario y ancestral tenga una voz como medio de producción, como medio de sustento, como medio de desarrollo. Entonces, por eso, aparte de desconocer e invisibilizarnos, también nos meten en las categorías de minorías. Entonces, son minorías, y como son minorías, entonces pongámosle también a lo que hacen categorías como artesanal, las minorías que hacen cosas artesanales.
Pero si nosotros empezáramos a visibilizar y a desarrollar y a potencializar la cultura ancestral negra e indígena, estos sistemas que se reproducen de invisibilizarnos van a comenzar a tensionarse. ¿Por qué? Porque vamos a empezar a hablar de cosas que al sistema no le gusta, que tensiona estas realidades. Hay un punto en el que nuestras expresiones culturales sí son tomadas en cuenta, y esto quiero que se entienda muy bien por qué lo digo. Son tomadas en cuenta, son inclusive monetizables, y hay un grupo de personas quienes pueden lucrar de esto, y no somos los negros. Esto sucede específicamente cuando existe apropiación cultural. Una vez que somos víctimas de apropiaciones culturales a ese nivel, te das cuenta cómo, por ejemplo, aquí en el Ecuador, nuestra marimba llega a teatros donde solo tocaba la orquesta sinfónica, nuestras bailadoras llegan a espacios donde solo estaba el ballet de cámara, pero te das cuenta que son cuerpos de baile, son cuerpos de músicos, donde no hay un solo cuerpo negro. Y es bastante doloroso. Entonces te das cuenta de que esta estructura racista hace que en un punto sí se tome en cuenta como arte, pero solo si está hecha por estas personas que entran dentro de los cánones de quienes sí pueden hacer arte, entre comillas. Es bastante molesto porque dentro de todo esto he tenido que, como mujer negra y como artista esmeraldeña acá, he tenido que madrearme en lo personal en un montón de espacios donde me han dicho tu música no es lo suficientemente buena para estar aquí, a llegar al punto en el que me digan, ¿sabes qué? No tenemos artistas afro y necesitamos llenar una cuota contigo. No lo dicen así de frente, pero en pocas palabras eso es lo que se escucha. Y el poder tener espacios como este donde reconocemos cuáles son estas estructuras, cuáles son estas sensaciones que nos producen en el cuerpo, el que se nos siga catalogando como artesanía en vez de arte, el que nuestras expresiones culturales no sean artísticas sino folclóricas, es bastante doloroso, pero hace que nosotros precursemos de este tipo de espacios de diálogo. Así que nada, por eso aplaudo. Aide, cuando estabas hablando de las violencias, y de los espacios donde tu familia que hace artesanía no puede acceder, recordaba muy bien también, que lo hemos discutido acá, como el acceso a los espacios donde se legitima el arte también está, digamos, jerarquizado y delimitado. Entonces es como un círculo vicioso que hay espacios donde se supone que se exhibe el arte, que a la vez está delimitado para ciertas, como entre comillas, minorías, y que hace que entonces el discurso de qué es arte y qué no es arte se vuelva a posicionar. Y también me hace preguntarme si nosotros queremos usar esos espacios para legitimarnos. Y siento que muchos de lo que llamamos artesanos se apropiaron de la palabra, se apropiaron de lo que significa realmente el alma dentro de su producción y han asumido la palabra artesanía no como una desvalorización, sino como una resignificación de sus haceres, de la naturaleza, como decía Ángel, de su relación íntima con el producto, una revisión del tiempo, que no es el tiempo capitalista de producción en forma de maquinaria, sino que hay una relación real con ese objeto. Entonces, bueno, también es una dinámica interesante preguntarnos por eso, por la legitimidad que hace el otro a través de estos espacios y la que nosotros mismos hemos construido dentro de nuestros espacios para que nuestras producciones artísticas sean valoradas. La otra vez yo entré al museo aquí en Seattle y encontré varias cosas que vienen de cultura azteca y me quedé pensando, ¿por qué ahora aquí sí lo toman como arte? Y es el planteamiento de racialidad y de racismo que toman, solo porque el doctor William Franklin fue y agarró y se robó esta artesanía y la exhibió, ahora se vuelve arte, solamente porque una persona blanca la toma, robó la artesanía. Y si hubiera llegado una persona indígena y la hubiera puesto ahí, no lo hubieran tomado en cuenta, pero solo porque una persona blanca la roba y se la trae y la pone, ahora sí ya lo toman como arte. Entonces viene aquí, ¿no? Supremacía blanca.
Cuando nosotros determinamos qué es arte y qué es artesanía, ahí viene la gran línea de supremacía blanca. La supremacía blanca dicta qué es arte y qué es artesanía. Nosotros podemos empezar a ser nosotros mismos de que ya no sea artesanía, de que nosotros pongamos y digamos ya borremos esa palabra y empecemos a utilizar esto es arte de nuestra guerra, es arte de nuestras fortalezas, de nuestras luchas, parte de nosotros, es parte de nuestra resistencia, que nos quisieron eliminar, pero no pudieron y aún así nos tratan de minimizar diciendo, es que es artesanía, no, nosotros somos arte, mi color de piel es arte, mi arte es arte. Ay, aquí estaba Ever bailando solito, entró a la rueda a bailar solito a este espacio de circularidad de conocimiento que estamos haciendo en este momento. Y nos gustaría invitar también a Mino a entrar a esta rueda a bailar solita, respondiendo para ella qué significa artesanía, ¿no? Cómo ve la diferencia entre arte y artesanía y cómo ve la problemática del acceso a las plataformas comerciales del arte para personas que se identifican como artesanos, ¿no? Hay una cosa que yo quiero como enlazar, que es hermoso lo que acaba de compartir Ever, pero también es hermoso redignificar la palabra artesano, ¿no? Es como la idea de cuando uno utiliza la palabra negro, sí soy negro, aunque sea una palabra que fue impuesta y que nosotros la usamos para reclamar, ¿no? Entonces, cómo dignificar las personas que se identifican como artesanos y poderlas valorar desde ese mismo nivel y cambiar radicalmente la idea en relación a valor a esa categoría, ¿no? Y entender que también son categorías que se están intentando combatir las dinámicas del mercado, pero que también necesitan entrar a generar espacios de acceso, ¿verdad? Y abundancia y de movilización de recursos para su propia soberanía. Entonces, bueno, quiero invitarlos a Minotis y a Ever a continuar en este círculo solo, a bailar solitos aquí, a entrar a bailar con su conocimiento y responder estas preguntas. Bueno, dentro de todo lo que hemos escuchado, a mí me gustaría acotar en nuestros apuntes, y al inicio Milvia decía algo como que el arte es una habilidad humana, y recordando un poco de la historia, cuando las personas blancas, europeas, caucásicas empezaron a tomar nota y descripción de lo que según descubrieron o encontraron, hay que recordar que las personas negras y las personas indígenas son personas para ellas despojadas de alma y de condiciones humanas. Una segmentación muy clara como a nivel histórico, y al encontrar conceptos como esto, como manifestación de actividad humana mediante la cual se interpreta lo real o lo que sea que sintamos, creo que las personas negras y las personas indígenas o afroindígenas estamos exentas de poder acceder o manifestarse de una manera plena dentro de lo que son las actividades artísticas. El mundo, el sistema es discriminatorio, es jerárquico y por ende nos deja fuera. También pensaba en estos días que leía en redes sociales algo que decía, les gusta lo negro, más no les gusta la gente negra. Y va muy relacionado también a lo que dice Black Mama. Muchos eventos culturales, muchos espacios donde quieren la expresión, pero no te quieren a ti, no quieren tu actitud, no quieren tu forma de hablar, no quieren tu presencia o quieren la cuota. Eso es muy real, parece increíble, pero pasa día a día, pasa momento a momento. Yo creo que también, como dijo Maybe hace un rato, es un espacio nosotros mismos. Lo hermoso de esto es que nosotros mismos estemos haciendo todo lo posible por hacer realidad el sueño de tener nuestros espacios donde podamos disponer de nuestras ideas, de nuestros sueños, de nuestros proyectos, y sea como sea que se llame, porque esa insistencia de nombrar, yo sé que hay una insistencia por nombrarnos, pero esta insistencia de describir y nombrar y clasificar es algo muy blanco
Pero sea como se llamen nuestros espacios, es la materialización de nuestro sueño de ser libres, de ser capaces, de poner a la disposición, como decía el concepto, nuestro talento, nuestro genio, nuestra actitud, nuestra condición. Entonces, y nuestra inspiración sobre todo. Entonces, bueno, ahí le voy pasando la palabra a Ever. Creo que blanquitud, bueno, creo que todos lo sabemos mucho bien, es de que blanquitud no solamente se trata del color de piel, sino también de una mentalidad. Porque tan solo en nuestros pueblos indígenas menospreciamos nuestro mismo color de piel y nuestra propia cultura llamándolo artesanías, y eso es parte de la mentalidad blanca que tenemos internalizada, ¿no? ¿Cómo es que nosotros podemos hacer para cambiar esta mentalidad que nos dejaron? ¿Cómo es que nuestros pueblos pueden desaprender la blanquitud y dejar de menospreciar desde su color de piel hasta su propio arte? Porque yo cuando estaba en México, personas tardaban hasta 3 meses en hacer una bolsa iban y cortaban el tronco del maíz, no me acuerdo cómo le llaman, y con ese empezaban a tallar y sacaban unas tiritas delgadas. 2 meses haciendo 2 bolsas, y cada bolsa la vendían en 35 pesos. 2 meses de trabajo duro por 35 pesos. ¿Cómo es que podemos hacer para sacar esa mentalidad blanca que nos dejaron internalizada? Por esa parte yo creo que estoy muy molesto cada vez que pienso acerca de por qué menospreciamos también nosotros mismos nuestro arte. Es un enojo que llevo en la sangre. Yo creo que eso tiene que ver parte con nuestro proceso de sanación y con asumirnos como habitantes de este mundo. No me gustaría como optar por la clasificación. Bueno, eso es como una característica política y personal de cada quien. Hay personas negras, travestis, activistas que no les gusta clasificarse como humanos porque esa característica de humanos es impuesta por el sistema blanco occidental. Pero creo que las personas negras y racializadas, por lo menos antes de estar yo donde estoy en este momento conmigo, creo que hay un proceso de aceptar lo brutal que soy, de las capacidades que tengo de hacer arte, ¿no? Y creo que todos estamos pasando por ese voltear a ver de que nuestro trabajo es valioso, porque también hay un caso, el caso de este actor mexicano o de diseñadores de modas que vienen a tierras mexicanas a extraer los tejidos y ya luego eso se va a una gran pasarela, y en ese momento sí es arte, pero quien vino y extrajo y mercantilizó es otro tipo de gente que no tiene nada que ver como con el creador o con los creadores o la comunidad creadora, por ejemplo, de los textiles mexicanos que culturalmente y ancestralmente son muy valiosos. Y yo creo que son esas dos cosas, ¿no? Nuestra capacidad de dignificar y de sanar a través de nuestro arte y verlo y valorarlo. Y pues también esas arpías que existen en el exterior que te exotizan, que mercantilizan y vienen y agarran tu arte y dicen, se lo llevan a Milán o a donde sea, y ya dicen como, ok, esto vale tanta cantidad de dinero, ¿no? Como que la supieron hacer mejor que uno, ¿no? Y a veces uno no tiene como esa, dirían, como esa galla. Muchísimas gracias. Esta parte del coraje, de la indignación de lo que también estás hablando, Ever, es algo en lo que a mí también me ha tocado atravesar, y al mismo tiempo estoy pensando en la complejidad de la situación, porque existe la opresión interna también, y al mismo tiempo existen los sistemas externos que no nos permiten tener acceso a los sistemas de, por ejemplo, mercadotecnia para entender el costo en el que podemos vender nuestro trabajo, por ejemplo. Esto viene desde mi experiencia yendo a vender el trabajo de mis padres con mi mamá, desde mi niñez, y tratando de dar un valor más alto al producto, y no te lo compran, no te permiten
que el trabajo sea valorado a ese nivel. Entonces, o tienen estrategias en las tiendas que son para turistas, generalmente en México, de decirte, bueno, deje su trabajo, ahí le avisamos. Entonces, es decir, te vas, hiciste todo ese trabajo, dejaste el trabajo y no hubo nada de dinero para llevarte de regreso para tu familia. Entonces, el coraje o la indignación de la que tú hablas, Ever, yo la entiendo también. Gracias por traerla al espacio también. Y para mí es importante el proceso. Entonces, cómo dignificamos, cómo sanamos. Creo que este es el momento de irnos a la olla de reparación. Nos han traído a este momento perfecto de ahora que nos vamos hacia la olla de la reparación, teniendo este espacio que hemos creado en el espacio de Más Conversaciones para Más Orgullo, y ahora que hacemos el Más Podcast, aquí colectivamente podemos reparar. Y una de las preguntas para reparar es, ¿cómo dignificamos el arte ancestral ubicando los rostros y las historias negras en los escenarios del poder? Otra pregunta que queremos lanzar para este espacio también es cómo construimos nuevas narrativas para posicionar los procesos creativos de nuestras comunidades afroindígenas como procesos válidos y poderosos. ¿Cómo cambiamos esta narrativa? ¿Cómo hacemos que no es el hombre blanco que nos roba y le da valor, sino que nosotros podemos crear mecanismos de protección del trabajo que hacemos y que los recursos vengan a nosotros? ¿Cómo hacemos para cambiar las narrativas que borran el valor del trabajo que hacemos? Gracias, Milvia, por esa pregunta. Cuando yo pienso en dignificar, llevando la reflexión a mi propio proceso, recientemente con la pieza Memorias Danzadas, pienso en la gestión, que ha sido para nosotras y nosotros como nuevo, novedoso, llevar la pieza a movilizarla en espacios internos y externos, con la fuerza que tiene desde la ancestralidad, pero también dentro de los espacios internos, no como un elemento que anima una actividad, sino como que es el centro de los espacios donde queremos ir. A veces se nos hace muy complicado que la persona, la organización que nos invita, no nos coloque en el lugar de animar o de ser parte del acto cultural de la actividad, de la conferencia, de lo que está haciendo, ¿no? Así como vamos a llevar la parte folclórica. Entonces, bueno, negociar eso, sentarse a conversar, explicar lo que significa, en este caso, la pieza, que la pieza viene acompañada de una reflexión sobre el racismo, sobre la forma de discriminación, y que nosotros no estamos animando la fiesta, sino que somos parte sustancial de la conferencia o del espacio donde nos están invitando, es una cuestión complicada. Pero yo creo que pasa porque nosotros mismos estudiemos gestión cultural, pero además que pensemos formas propias de gestionar nuestras actividades que nazcan de la propia naturaleza de nuestras propias actividades, ¿no? Porque es diferente que se entienda una fiesta de danza tradicional en distintos espacios, no como folclórico, sino como lo que es, ¿no? Que está vinculado a lo político, a lo cultural, a lo ancestral. Entonces yo creo que pasa por cómo gestionamos nosotros mismos nuestras actividades dentro de los circuitos ya establecidos de arte y comercio de lo que se vende o no se vende, se compra o no se compra como arte. Yo creo que el poder de la colectividad es grande, ¿no? Verse las caras, reunirse y apostar porque esas ideas van a salir de nosotros mismos y no vamos a estar buscando una referencia distinta a nosotros. Es lo que de alguna forma, pues la creatividad nos dará la victoria. Es un dicho que de alguna forma siempre tengo muy presente y muy conmigo. Y cuando Milvia también pregunta cómo podemos generar nuevas narrativas, o sea, nuestras historias son las historias no contadas. Ya solamente con echar el cuento desde nuestra propia voz es un matiz totalmente distinto. Ya nadie lo está contando por ti, ya nadie va a recoger el testimonio y dijo que esta persona dijo, sino bueno, aprovechar estas oportunidades y estos espacios para echar nuestro propio cuento. Yo creo que hay un abismo también muy fuerte cuando pensamos en el arte y
entre el arte y nuestra dignificación y calidad de vida, ¿no? Y que eso tiene que ver e interfiere también como la dignificación económica, como decía Ever hace un rato y decía Aide, pues cómo es posible que un artesano tenga que dejar su artesanía, a la cual trabajó cierta cantidad de tiempo, su trabajo, e irse a su casa sin ningún tipo de remuneración y esperar a que eso sea vendido, y estamos totalmente seguros que los porcentajes de ganancia no tienen nada que ver con lo real. Entonces yo creo que dentro de todos los oficios artísticos hay un lugar muy costoso de asumir, que es la dignificación económica por nuestro trabajo creativo. Y es una conversación muy difícil de tener aquí entre estas comadres, comadres. Entre estas comadres está siendo una conversación muy recurrente, traer nuestra sanación con el dinero, porque lastimosamente el dinero moviliza el mundo, ¿no? A veces quisiéramos ser así tan artístico y tan efímero y tan todo, y querer vivir bien de coloniales. Bien de coloniales, pero resulta que no. Resulta que hay que pagar renta, que hay que mandar dinero, que somos migrantes, que hay que movilizar cosas. Y eso es a través del dinero, ¿no? No estamos exentos de esto. Aquí, Minox, contigo por la dignificación justa, por la dignificación del arte. Totalmente. ¿Cómo podemos garantizar que la creación de espacios donde centremos esas voces, donde podamos evitar que el trabajo se apropie y que al mismo tiempo podamos conectar, saber y entender que si estamos reproduciendo o conectándonos a una tradición, reconocer y entender cuáles son las realidades de esas comunidades y cómo podemos aportar a los cambios y a los avances de esas comunidades que producen originalmente esas tradiciones, ¿no? Cómo podemos no simplemente pensar en que extraemos el arte sin entender las realidades y conectarnos con las realidades de esas comunidades y esos territorios. Yo creo que es importantísimo que entendamos esa visión que nos enseña la ancestralidad, que nosotros también somos territorios, que nosotros también somos comunidad. Entonces el arte no está vinculado a eso. Entonces, cómo mantenemos esa ancestralidad en nuestra conexión al mismo tiempo que nos volvemos gestores para crear accesos y vías y mecanismos de autogestión y también de acceso económico para que esas comunidades y esas personas sean las personas que accedan, generen acceso y accedan a un mejor vivir, ¿verdad? Se puedan conectar, no desde el capital, pero sí desde la economía. Yo quería complementar un poco esto que tú acabas de decir, Milvia, y creo que algo que nosotros solemos como hacer un lado, y creo que no es de gratis, también es como en respuesta a cómo nos ha ido, ¿no? Cuando nos acercamos a lo que tiene que ver con nuestros derechos y a lo que tiene que ver con el arte y la cultura, que pueden ir de la mano pero que no son, digamos, lo mismo. Creo que hay que también hacer énfasis en que el arte y la cultura son políticos y que por el hecho de ser políticos tienen que haber unas garantías. Nosotros tenemos que entender también que al ser político, el arte que se produce desde nuestros territorios, se deben generar también políticas públicas que atiendan específicamente las necesidades de nuestras comunidades, de nuestros gestores, de nuestros artistas, de la gente que crea este tipo de contenido. Y para que esto pueda ser posible, pues va muy de la mano con lo que decía anteriormente Minox, y la situación es que nosotros tenemos que pensar siempre en colectividad, en organizarnos y en reconocer cuáles son nuestros derechos. Basado en eso, a la gente negra siempre le ha tocado construir sus propios espacios, y yo creo que una muestra de eso es que hoy estemos aquí en Más Podcast para Más Orgullo. Hablando acerca de que nos toca crear nuestros espacios, también hay que hablar de que nos toca hacer valer nuestros derechos. Y mientras no existan estas políticas que garanticen que la participación de la gente afro tenga los mismos derechos y que sea vista
pagada, que tengamos el acceso a la formación, porque también hay que ser conscientes de que todo se va transformando y que las formas como accedemos a los espacios se transforman, las formas como se venden este tipo de producción se transforma. Y yo sí creo que nosotros que estamos en este lugar, somos también muestra y somos testimonio de que estamos logrando construir nuestros propios espacios y que estamos logrando alzar la voz. Sin embargo, también debemos seguir dándole la cara a esos espacios que, si bien han sido incómodos, son los espacios donde se toman las decisiones del pueblo y nosotros somos la gran mayoría de ese pueblo. Muy bien, comadre, muchas gracias. Esto es perfecto para cerrar el día de hoy, nuestro episodio, y no nos queremos ir. Yo sé que todos estamos así como que ¡el tiempo! Ok, ahora vamos a cerrar este episodio. Quisiera cerrar este episodio con un poema que nos va a compartir Aide. Aide, ¿estás bien de tiempo? Puedes compartir el poema. Vamos a escuchar a Aide para cerrar este sancocho. Nos vamos con todo este alimento. Aide, la palabra es para ti. Veo detrás del cuerpo de mi mamá, con sus bolsas llenas de artesanías, del trabajo de las horas sobre otras horas que se convierten en semanas de labor, hilvanada entre las manos de mi padre, de mi madre, de mis hermanos y de las mías. La sangre de las cortadas, el ardor del mertiolate, los dedos con cinta. En esta tienda lujosa siento en mi cuerpo que este arte no se respeta. Nuestra presencia no es bienvenida. Hoy no quisieron pagar por el trabajo. Años después, me encuentro en un momento de catarsis y de orgullo de ser de familia de artesanos, de la dignidad, de la artesanía, de los diseños, la geometría, el ingenio, el sudor, la visión. Somos artesanía, somos arte. Siempre he sido arte, siempre he sido artesanía. Hermoso, Aide, hermoso. Bueno, ha llegado la hora de cerrar. Cerremos este espacio. Si alguno de ustedes quieren decir algo más, una palabra, un comentario, un chillido, este es el momento de hacer oralidad. Por favor, comadres, entren para cerrar con una palabra, con un chillido, con cómo te vas de este espacio. Pues yo me voy lleno de fuerza. Nos vamos feliz, agradecidos, fortalecidos, bendecidos, arrullados. Nos vamos con mucha arte en nuestro corazón, con mucha artesanía. Nos vamos con la convicción de que estamos construyendo espacios donde estamos reparando y donde estamos sacando las cosas que nos han impuesto. Los invitamos a que continúen escuchando nuestros próximos episodios. Este es el episodio número 3 de Más Podcast para Más Orgullo. Te vemos en el episodio número 4. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Minox, invítanos a seguirnos. Invita a la audiencia a seguirnos en nuestras redes sociales. Oigan, estamos por ahí en nuestras redes Facebook como Movimiento Afrolatino Seattle. Estamos en Instagram igual. Y también tenemos un canal de YouTube, el cual está activo con nuestras actividades y nuestros procesos en estos próximos 10 años de aniversario. Te esperamos en nuestro próximo episodio. Tú puedes ayudarnos a darle continuidad a este espacio. Apóyanos con una donación en nuestra página web, movimientoafrolatino.org. Sí, ¡Cántalo, por favor, Eve! ¡Yes! ¡Que pase al centro! No, que no le dé pena. Vamos, Eve, no le dio pena. Vamos, Eve. Eve, ¿cómo fue? Esta es una canción que yo le canto mucho cuando siento tristeza y voy al lago y entro. Está en idioma náhuatl. Sería Chiquillewa en Xochitl, Chiquillewa en Panoyolo, Pampanimitztlazotla, Pampanimitztlazotla, Icanu Chinoyolo. Que significa así como: recibe esta flor
que sería mi ser, mi cuerpo. Dice, recíbela porque yo te amo, te la regalo. Y estamos ahí en ese momento de sanación, reconectados